Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el método que hacíamos en la academia ciclo anterior y que también nos ha resultado bastante? Es hacer un repaso breve de los temas teóricos, de los que se hacían en la teoría completa, que también ya lo tienen en el Drive, y al mismo tiempo hacer banqueo de preguntas, ¿ya? Banco de preguntas sobre los temas desarrollados. Ustedes por ahí tienen otras preguntas que no están dentro de lo que hagamos, de lo que resolvamos, también me pueden proporcionar y ahí podemos resolver las dudas. Chicos, no se queden con esa parte. Siempre aclaren las dudas conmigo o de repente en el chat también si lo tuvieran. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar rápidamente con historia clínica. Como ven, no hay nada acá de cuadro, nada, porque esta parte es resumen integral, es un resumen corto, y es algo de lo que ustedes ya hemos visto ayer. Se va a transcribir aquí. ¿Ya? Ah, sí tiene porcentaje de 15% el ECOE. Ah, sí lo vimos, ¿verdad? Pero, ajá, sí, sí, tiene razón, doctor. Ayer sí lo vimos, ¿verdad? Me acordé. Ayer vimos que sí tenía pesito ahí. De todas maneras, no se olviden preguntar, en al menos del primer ECOE, porque el primer ECOE, ¿qué temas van a evaluar? Si de la primera o la segunda unidad, porque ahí está figurando en la semana 10 que es segunda unidad. ¿Ya? Eso sí le pregunto. Ah, si les dicen de todo, ya sabemos. Si les dicen no solamente de la segunda unidad, también ya sabemos a qué enfocarnos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Historia clínica, chicos. El día de ayer habíamos dicho que historia clínica era un documento en el cual se narraban las experiencias del paciente hacia el médico. Y el médico se encargaba de registrarlo. Habíamos dicho que la historia clínica el día de ayer tenía tres aspectos importantes. ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan? Era un documento de qué tipo. Era un documento médico, muy bien, porque lo utiliza el mismo personal médico. Era un documento legal, porque nos podía salvar de algunas negligencias médicas. Y era un documento de investigación, ¿no? Investigación porque me permitía tener un caso de control de patologías. Muy bien. Esa es la historia clínica. La historia clínica también se podría clasificar dependiendo ciertas características, ¿no? Habíamos señalado que por la escritura se podía dividir en qué? En escrita propiamente dicha y virtual, ¿no? Pero también se podía dividir, vamos a ver acá, también se podía dividir según el servicio, ¿verdad? Y según el servicio teníamos tareas. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran eh, esa división según el servicio? Era De hospital. correcto de hospitalización, en donde hacíamos una evaluación, habíamos dicho, integral y holística. Integral y holística. Muy bien. ¿Cuánto tiempo voy a demorarme en hacer la historia clínica de hospitalización? ¿Se acuerdan? Lo Es mencionamos. indeterminado. Muy bien, es indeterminado. ¿Ya? Tiempo indeterminado. Ah, no, no voy a estar pendiente de que, no, ya pasaron 10 minutos y me voy. No, indeterminado. Luego tenemos la emergencia, en donde hacíamos una evaluación integral o centrada. Era centrada, ¿no? ¿Centrada en qué? En los problemas de salud del paciente. Muy bien. Acá el tiempo sí tiene que ser corto y rápido, menos de 5 minutos. Yo al menos tengo que identificar ciertos problemas de salud. Luego evaluar un poco más. Y la de consultorio, ¿no? ¿Cuánto era el tiempo de consultorio? Ese también es central. Y en 15 consultorio, minutos, me parece. muy bien, de entre 15 a 20 minutos. Ustedes buscan y les da por ahí algún tipo de interés de indagar un poco más de historia clínica según el MINSA, el Ministerio de Salud. Les dice que lo máximo es 20 minutos por paciente. ¿Sí? Máximo 20 minutos. Y en promedio se tiene que atender entre 15 a 16 pacientes por turno de 6 horas. Ya dice la norma del MINSA. Muy bien, chicos. Y luego también teníamos la clasificación de la historia clínica según quien nos brinda la información, ¿no? Brinda la información. Entonces, según nos brinda la información, también eran dos formas. Una era una forma directa
en la cual la información nos lo daba ¿quién? El paciente. El paciente, Interacción. perfecto. Y la indirecta, cuyo información me lo daba el familiar, el amigo u otros, ¿no? Acompañantes, los que lo encontraron en la calle. Esas son las características de una historia clínica, dependiendo también quién nos da la información. Partes de una historia clínica, rápidamente. Vamos a poner acá, partes, historia clínica. Entonces, como partes de una historia clínica, tenemos como primero, ¿qué cosa? Ectoscopía o estatus praenses. ¿No? Mm. ¿Y qué era ectoscopía? ¿Recuerda la ectoscopía? Evaluación aparente del paciente. Exacto, una evaluación inicial rápida de cómo está llegando el paciente. ¿Ah? Esa es ectoscopía. Luego seguía la anamnesis. Y la anamnesis comprende ciertos aspectos. A ver, ¿quién me dice el primero? Filiación. La filiación, ¿no? Filiación, en donde yo voy a colocar la edad del paciente. Primero los datos, ¿no? Los nombres, apellidos, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, todos los datos de información específica de mi paciente, ¿ya? Ah, la filiación. Luego seguía otro punto, la Enfermedad actual, me parece. exacto, muy bien. Aquí muy bien, doctor. Enfermedad actual, en donde me van a explicar cómo está llegando el paciente, perdón, cuál es la enfermedad o el problema en el cual está yendo al hospital o al establecimiento, ¿no? El motivo principal. Y yo les digo que el motivo principal fue una dolor de cabeza tipo pulsátil en la región occipital, ¿estará bien dicha? No, porque tiene que ser más específica, me parece. Exacto, tiene que ser más corta, no más específica, sino más corta. Solamente puedo colocar cefalea. Ya por ahí, cefalea intensa, ya. Puedo añadir. No tengo que explayarme tanto. Eso ya lo pongo y lo describo en la enfermedad misma. O sea, en la enfermedad actual, ustedes ponen el motivo de la consulta, que es lo que habíamos dicho hace un momento, y luego la enfermedad actual propiamente dicha. Acá en el motivo de la consulta, el síntoma principal por el cual va a la emergencia, o al hospital o al consultorio. En cambio, en la enfermedad actual, acá ya es una descripción. Acá voy a describir qué cosa, todo lo de la enfermedad con la que está llegando nuestro pacientito. Luego de la enfermedad actual, también íbamos a evaluar ciertas cositas por ahí, ¿no? Recuerdan que en la enfermedad actual nosotros primero vemos tiempo de enfermedad, luego ¿qué más seguía? Bien, dos cosas más. La forma y el otro era el curso, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que saber de cada patología. O lo sacan interrogando al paciente, nada más. En una buena interrogación pueden llegar a eso. ¿Qué otra cosa evaluamos en la enfermedad actual? Una de las características que habíamos dicho era principalmente la parte de funciones biológicas. En funciones biológicas, chicos, eran 5 tipos y lo vamos a poner por acá. Con asterisco. Eran 5 funciones biológicas, ¿no? La sed, el hambre o apetito, más el sueño, muy bien, más las deposiciones, falta una, la orina o diuresis. Esas son las características de las funciones biológicas que tengo que preguntar al paciente. Si hay cambios y o alteraciones. ¿Qué otra cosa más pregunto en la enfermedad actual? Vamos a ponerlo mejor por acá para que se... Entonces, en enfermedad actual busco funciones biológicas, también busco, ¿qué más?
antecedentes, ¿no? Antecedentes. Antecedentes personales o antecedentes familiares. Si yo les digo, el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué tipo de antecedente será? Personal. Personales. Personal. Personal, muy bien. Si yo les digo que la madre sufre de diabetes y él tiene hiperglicemia, ¿qué antecedente será? Familiar por la madre, ¿no? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir indagando al momento de evaluar siempre a su paciente. No se olviden, chicos, no se olviden. Cuando ustedes evalúan a un paciente, háganlo de la forma integral. Y al inicio, como ayer también les señalé, traten de llegar de la mejor manera, de la forma más respetuosa al paciente. No traten de querer o de creerse los mejores médicos porque ya están en semiología y ya pasaron todas ciencias básicas y ahora sí ya pueden diagnosticar lupus, ¿no? Como doctor. No, traten de llegar humildes, tranquilos. El paciente se va a dar cuenta de eso, inclusive hasta se puede hacer sus amigos y les va a dar toda la información que ustedes requieran para hacer una buena historia. Perfecto. Entonces ya hablamos de la enfermedad actual. ¿Qué otra cosa sigue después de la enfermedad actual? Ya hablamos de funciones biológicas, ya hablamos de los antecedentes. Había un aspecto más subjetivo en la parte de anamnesis. No se olviden la evaluación de aparatos y sistemas. Pero doctor, ¿eso no es examen físico? No, esto es un interrogatorio, o sea, es subjetivo. Si el paciente les dice que siente dolor torácico, entonces en cardiovascular o en tórax ustedes ponen dolor torácico. Les dice que presenta, no sé, se me ocurre, cefalea, entonces en sistema nervioso central o en cráneo ponen ahí cefalea. Entonces es algo subjetivo. En algunos casos lo hacen y en otros no. No se sientan mal si no lo encuentran en la historia clínica de un hospital. Ustedes de repente como personal alumno sí lo podrían evaluar, pero no están obligados tanto a hacerlo en un hospital. O sea, ya en una situación real, casi esto no lo hacen. Nos quedamos hasta los antecedentes. Luego de los antecedentes sigue otro, el punto 3, ¿no? ¿Quién es el punto 3? El examen físico. El examen físico. Así es. Aquí ya yo comienzo a evaluar al paciente. Yo acá comienzo a evaluar qué cosa. Funciones vitales y luego hago una evaluación minuciosa de los aparatos y sistemas. Pero esto ya es datos reales de lo que yo voy a encontrar. O sea, son datos objetivos. Yo lo puedo medir y lo puedo evaluar. Si yo cumplo bien con todo esto, voy a llegar al cuarto punto. Voy a hacer con otro color para que se sienta dinámico. Voy a llegar al cuarto punto. Viene a ser, ¿qué cosa? El diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ayer también señalamos que puede ser presuntivo, ¿no? ¿Cuándo era presuntivo? ¿Recuerdan? Cuando no estoy seguro de que esa hipótesis sea la causa. Y en este caso me necesito complementar ¿con qué? Con los exámenes auxiliares, ¿ya? Puede ser de laboratorio o puede ser de imagen. Luego tenemos un diagnóstico definitivo. ¿Cuándo es un diagnóstico definitivo? Cuando estoy seguro al 100%. Y normalmente este tipo de diagnóstico definitivo, ¿quién me lo emite? ¿O en qué momento se emite? Después de la muerte del paciente. Así es, post-mortem, ¿no? Después de la muerte del paciente. Luego teníamos un diagnóstico repetitivo. ¿Qué quería decir un diagnóstico repetitivo? Que tiene ya paciente un diagnóstico anterior a la evaluación
actual, ¿no? O sea, si me dice que es diabético hace 10 años, ese es un diagnóstico repetido. Doctores, ¿y dónde encajarían los problemas de salud? En algunos hospitales ponen acá diagnóstico y antes de hacer las hipótesis diagnósticas ponen problemas de salud. Otros lo colocan después de haber culminado el examen físico, ¿ya? En algunos casos, o al menos en la mayoría, lo van a encontrar acá en el hospital donde yo trabajo. Primero se obliga a hacer problemas de salud y luego los diagnósticos. Muy bien, ¿qué más sigue después del diagnóstico? Después de que ya tengo un diagnóstico, ya más o menos me orienta a saber cuál es la causa de la enfermedad del paciente, ¿qué debo realizar? El Un, plan terapéutico. exacto, un plan terapéutico, un plan de trabajo, ¿ya? Plan de trabajo. Entonces, dentro de este plan de trabajo terapéutico, ¿qué es lo que voy a pedir? Los exámenes complementarios, ¿no? ¿Qué más solicito o qué más se realiza? El tratamiento médico, que puede ser farmacológico. Y finalmente, las interconsultas, ¿no? Las interconsultas. Eso es lo que se realiza en el plan de trabajo. Después de eso, como punto 6 sigue la evolución médica. Evolución médica, si es que estamos en el ámbito hospitalario o de emergencia también, ¿no? O de emergencia. Esta evolución médica es una evaluación integral diaria del paciente. ¿Y para qué me sirve la evolución médica? Para tener de conocimiento cómo está funcionando el tratamiento, o sea, si hay respuesta al tratamiento, ¿ya? Si hay respuesta al tratamiento o no, o de repente si hay mejoría o no. Y como punto 7, como dice por ahí la doctora Jacqueline, la epicrisis. ¿Y qué es la epicrisis, doctora? ¿Verdad qué es la epicrisis? ¿O alguien sabe qué es la epicrisis? Es un resumen de la historia clínica, ¿sí? De todo el tiempo, ajá, todo el tiempo en el que el paciente estuvo en el servicio. Obviamente estoy hablando de emergencia de hospitalización, porque en un paciente con consultorio no le voy a hacer epicrisis, pero solamente de emergencia y de hospitalización. Entonces, es un resumen de todo el tiempo que estuvo el paciente. Obviamente con los diagnósticos de ingreso, o sea, por cómo llegó, cuáles son las causas, más el diagnóstico de egreso, o sea, cómo se va recuperado, se va referido, de repente se va con San Pedro, eso, todo eso lo colocamos acá, ¿no? En la epiclínica. Muy bien, esto es parte de la historia clínica. Ustedes como médicos, al menos en el curso de semiología, vuelvo a repetir, mínimo tienen, o mejor dicho, con todo, con los conocimientos que tienen, deberían estar hasta el examen complementario y explicar por qué. O sea, si yo solicito a un paciente con tos una radiografía, tengo que saber por qué le voy a pedir una radiografía, ¿no? ¿Qué espero encontrar en la radiografía? No es solamente decir, ah, mi paciente puede tener tuberculosis, hay que tomarle una placa porque así dice la norma. Pero no, ustedes tienen que saber por qué pides y qué esperas encontrar. Y así con todos los exámenes. Por ejemplo, esto no les voy a preguntar cosas nuevas, esto ya lo han visto ustedes desde el curso de mecanismos. Les pregunto, si yo llego a la emergencia, por ejemplo, yo estoy caminando por la calle, por ahí, y me comienza a doler el pecho. Siento que me duele bastante el pecho así, cara. Estoy caminando por ahí por la calle y me encuentro con una clínica y entro. Entonces, me atiende el doctor Harold, ¿no? Doctor Harold, bueno, me siento mal, dolor torácico. Doctor Harold, más o menos, según el síntoma que le estoy manifestando, ¿qué podría usted sospechar de forma inicial?
por ahí la doctora ya que está en la respuesta. ¿Sí? A ver, doctora Jackie, díganos. Jacqueline, es Puede ser una chica de pecho. una angina de pecho. Muy bien. Entonces, si ustedes sospechan de una angina de pecho, ¿qué exámenes auxiliares me pedirían para poder saber si tengo o no esa angina? Un electrocardiograma, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué espero encontrar en el electrocardiograma? ¿Qué hay en el electro que me sirva a mí para saber, bueno, a ustedes como médicos, que voy a estar con un infarto o que estoy sufriendo un infarto, ¿no? ¿Qué encuentran ahí? Esas cosas, como les digo, tienen que saber. Aparte del electro, ¿qué patológica? ¿Qué patológica? Ya, pero ahí está el tema de la semana cardiovascular, pero normalmente elevación del segmento ST, ¿ya? Angina. Y esto, lo más probable que sea un IMA. Ahora, ¿qué otro examen aparte del electrocardiograma que me han pedido podrían solicitarme? ¿Mm? Aparte del electro, ¿qué otro examen también me ayudaría a mí saber si estoy frente a un infarto o no? Un hemograma, no tanto. Hay otro más, está por ahí cerca, pero no tanto. ¿Qué examen me pedirían? A ver, ¿alguien sabe? ¿Troponinas? Las troponinas, exacto. ¿Quién lo dijo? ¿Por Fernando, Yo, creo? doctor Velázquez. Sí. Sí, Muy doctor, perdón. Y las troponinas, pues chicos, en sí las enzimas hepáticas, ¿no? Perdón, enzimas cardíacas, perdón, almorzado bien. Las enzimas cardíacas, dentro de ellas las troponinas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué espero encontrar con las troponinas si estoy en un infarto, doctor? ¿Cómo estarán esas enzimas? ¿Bajas, normales, elevadas? ¿Cómo estarán? Estoy en un infarto. Aumentada, si no me equivoco. Aumentadas, correcto. Entonces, cuando ustedes estén en rotación con sus docentes, y ustedes le digan, doctor, hay que pedir un electrocardiograma, hay que pedir unas enzimas cardíacas. El docente los va a mirar y les va a decir, ¿y qué esperas encontrar? ¿Para qué te va a servir eso en el paciente con angina de pecho? Ah, entonces ustedes, como ya tienen el conocimiento previo, bueno, doctor, si es una angina de pecho producto de un infarto, voy a encontrar elevación del segmento ST, ¿no? En el electrocardiograma. Si tú no sepas cuál es el segmento ST, ya le dile, pues, ¿no? Y después, aletita así en silencio, te vas y le das una revisada, ¿no? ¿Qué será el ST? O doctor, voy a encontrar enzimas cardíacas elevadas, cual principalmente la troponina, ¿no? O la tropomiosina. Esas cosas ustedes tienen que saber, como les digo. O sea, tu objetivo es terminar el curso, y de eso me voy a encargar, dando diagnóstico médico y dar buenos exámenes auxiliares, ¿ya? El buen médico no es el que te indica, bueno, señora, hágase todos estos estudios, todo le piden, y solamente le va a servir uno. Ese no es el buen médico. Al mismo tiempo, el buen médico no es el que te receta todo, ¿no? Con tu gripe, tu antibiótico, tu antialérgico, tu analgésico, todo te bombardea. No, con solo una medicina te puedes recuperar. O a veces ni lo necesitas. Entonces, ese es el objetivo que deben cumplir, chicos. ¿Ya? Disculpen que me explaye mucho así, pero es la parte que necesito. ¿Qué más? A ver, algo más en esta parte de historia clínica que tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Nada? Sí se está entendiendo, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, yo voy a hacer la parte de funciones vitales, pero vamos a analizar mejor preguntas por cuestiones de tiempo, porque creo que tienen clase en un momento. Vamos a resolver varias preguntas y dentro de ello vamos a ver funciones vitales. Ahí lo voy a comenzar a hablar, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, esta primera pregunta dice, en relación a la historia clínica es cierto, y les ponen estas alternativas. Les dice que es un documento médico porque en él se plasma las normas de buena práctica médica, es un documento científico porque describen los hallazgos semiológicos del paciente, es un documento humano porque en ella se evidencia la relación médico-paciente, o es un documento legal porque las medidas de enfrentar una enfermedad tienen costo. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa?
Muy bien, el doctor Fernando dice la B. ¿Quién más? A ver, doctores. La B. La C, por ahí, muy bien. Yo estoy entre la B y la C, doctora, Sí, estoy igual, doctor. Igual, muy bien, porque chicos. en el Argente nombra mucho lo que vendría siendo la relación médico-paciente, Exacto. pero Correcto. la B también tiene mucho de cierto, así que Y medio correcto. complejo. Entonces, cuando estén en esa duda, vayan a lo que dice el libro, pues. La respuesta es la C. Es un documento humano porque en ella se evidencia la relación médico-paciente. Eso nos faltó señalar en una de las partes, ¿ya? Pero, a ver, vamos a analizar rapidito. Documento médico porque en él se plasman las buenas prácticas clínicas, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque era un documento médico porque podía ser utilizado por el personal médico y al mismo tiempo por el personal asistencial de otra profesión, la enfermera, técnico, el obstetra. Dice, es un documento científico, ¿sí? Porque describe hallazgos semiológicos del paciente, no. ¿Saben por qué no? Porque un documento científico o de investigación me permite determinar con los casos y controles la incidencia de los pacientes y las incidencias de las enfermedades. Y acá para que sea más completo, se tiene que poner, no porque describen hallazgos semiológicos, sino porque se utiliza el método científico para el diagnóstico. La clave no es la B. La C, sí, porque es un documento humano, ya que hay buena práctica de relación médico-paciente. Y un documento legal, ¿porque tiene costo? No, eso ya hemos dicho que no tiene nada que ver, ¿no? Hemos dicho que es un documento legal porque nos protege frente a posibles negligencias médicas. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad, chicos? Creo que todos atinaron ahí con la C, algunos por ahí con la B por la duda, pero váyanse más a lo que dice el libro. Y el agente, justamente como mencionan, rige mucho la relación médico-paciente. A ver, otra para que se motiven. Dice, en una anamnesis pensada para episodios crónicos que hayan tenido lugar desde la última cita con el paciente y su contenido viene determinado por la naturaleza del problema y la necesidad del momento, se señalan acá un concepto, ¿qué tipo de historia clínica será? ¿Indirecta, completa, sin tener problema, provisional o ninguna? Centrada en el problema, doctor. La C. Muy bien, a ver, por ahí, ¿qué más? La C. La C. ¿Todos dicen la C? A ver, vamos a revisar. Dice, primero que es una análisis pensada para episodios crónicos. O sea, el paciente va a estar regresando frecuentemente. Que hayan tenido lugar desde la última cita con el paciente y su contenido viene determinado por la naturaleza del problema y a la necesidad del momento. Entonces es una centrada en el problema. Correcto. ¿Por qué no es indirecta? ¿Qué tendría que decir la definición para hacer una historia indirecta? Porque en el indirecta me parece que tiene que haber una interacción entre el médico y el paciente, pero ahí no existe, o sea, en la No hay indirecta me parece que interacción. no existe la relación, Solamente. sino que es en la Ajá. directa. Ah, ya. Correcto. No, no, no. No es, en la indirecta no es Esto, médico-paciente, es médico ¿es médico familiar o amigo familiar, en este caso? amigos o a Ahí está, otros, ¿no? ahí está Conocido. equivocado. ¿Ya? Sí, La sí, sí, directa es con el de paciente, terceros. ¿ya? Muy Niño. bien. Ahora, ¿por qué no es completa? Porque no tiene todos los datos, digamos, esto, Exacto. desde un inicio a un final, sino centrado básicamente, como lo dice la respuesta. Y ahora, ¿por qué no es provisional? Porque también podría ser provisional. ¿Mm? Porque no es el momento, ¿Por qué? creo. Porque acá dice determinado por el problema, o sea, centrada en problema. Provisional tendría que decir determinada por el problema, sí, pero no por la necesidad del momento, sino la necesidad reiterativa, ¿no? Porque es un paciente crónico, o sea, tiene historias anteriores y que se tiene que evaluar constantemente. Esa es una provisional. En cambio, la centrada con el problema sí es por naturaleza justamente del problema de salud. Muy bien, ahí sí la han atinado. Pero otra, miren, en relación a la anamnesis, dice.
En la redacción no debe emplearse el lenguaje del paciente. Esto me piden el verdadero, el cierto. A ver, ¿esta será verdadero o falso? Falso. En la redacción no debe emplearse el lenguaje del paciente. Falso, sí se No. puede emplear. No se olviden que si el paciente les señala algo con sus propias palabras, ustedes lo utilizan comillas. ¿Ya? Utilicen comillas. Dice, doctor, me duele la cabeza, entonces ustedes ponen, me duele la cabeza, doctor, entre comillas, porque es lo que se puede utilizar. Dice, debe aceptarse sin más la causalidad descrita por el paciente. ¿Está verdadero? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Debe No, pues, adaptarse sin más a la causalidad. O sea, todo lo que me da el paciente, ya yo digo, ah, bueno, este es dengue, pues, ¿no? Ya, dengue absoluto. O sea, a lo que está describiendo el paciente, no me puedo determinar en sí si es esa la causa. Tengo que buscar más causas, ¿ya? O sea, dice, debe aceptarse sin más. O sea, a rajatablas, ¿no? Así a la mala. Dice, los datos positivos son de igual de importancia que los datos negativos. ¿Qué dicen? ¿Sí? Verdadero, ¿no? El vocabulario médico debe trasladarse al diálogo con el paciente. ¿Será verdadero o falso? Falso. El vocabulario del médico no debe trasladarse al diálogo del paciente, sino el médico tiene que utilizar palabras que el paciente pueda comprender. ¿Correcto? Por eso la respuesta es la letra. No se olviden, no vayan a ir a su práctica y le digan, señor, dígame, su enterocolitis necrotizante que figura en la historia clínica, ¿desde cuándo? No, pues el paciente se quedó en enterocolitis nomás, y ya les perdió el ritmo. Entonces siempre ustedes pregunten al señor, su problema intestinal o su problema es estómago, a veces ellos dicen, ¿no? Si está el dolor en el intestino, pues dicen, no, me duele el estómago. Ustedes tienen que ir en base a ese lenguaje. Dice, son datos que se registran en la anamnesis. Pero vamos a analizar esto bonito. Dice, en la anamnesis, ¿ah? Enfermedad actual, síntomas y signos principales, forma de inicio, curso, relato de la enfermedad y funciones vitales. ¿Será correcto esa alternativa? Falso, ¿no? ¿Cuál está ahí fallando? ¿Cuál no debe ir? No. Lo que es funciones. Funciones vitales. Pues en la anamnesis yo no hago funciones vitales. ¿Dónde hago funciones vitales? En el examen físico. ¿Mm? ¿Qué más? Dice, en la anamnesis, ¿ah? Fecha y hora de atención, sí. Antecedentes personales familiares, enfermedad actual y problemas de salud. ¿Cuál será verdadero o será falso? Falso. Falso, ¿no? Como ella o como él, ¿sí? Falso. ¿Por qué? Problemas de salud no debe ir en anamnesis, ya hemos hablado. Dice, fecha y hora de atención, enfermedad actual, signos y síntomas principales, forma de inicio y relato de la enfermedad con funciones biológicas. ¿Será esa la respuesta o no? ¿Verdadero o falso? Dicen, verdadero, ¿no? Fecha de atención, la anamnesis, pues, ¿no? La afiliación, enfermedad actual, todo, sí. Funciones biológicas, sí, pues eso sí es lo que pido, lo que pregunto. Dice la D, síntomas y signos principales, forma de inicio, curso y relato de la enfermedad, hipótesis diagnóstica. ¿En anamnesis y la hipótesis? No. Dice, fecha y hora de atención, enfermedad actual, signos y síntomas, forma de inicio, curso y relato de la enfermedad y funciones vitales. ¿Es la correcta? ¿Sí? No se olviden las partes de la historia clínica, ya lo hemos hablado. ¿Ya? La sede de Cristo, ¿no? Muy bien. Digamos, miren, tan bonitas las preguntas. Dice, factores importantes para una buena relación médico-paciente. Pero me piden la falsa, ¿no? A ver, ¿el examinador con uniforme será importante para una buena relación médico-paciente? sí, ¿Sí o no? ¿Y verdad? El trato amable
¿Será importante? También. 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 ¿La modestia será importante? No. No. O sea, puedes tener modestia, pero no va a cambiar mucho en la relación médico-paciente. ¿Y la actitud profesional? ¿La verdadera o falso? Eso es fija. Verdadero, Verdadero. verdadero. ¿No? Muy bien. Miren, el examinador con uniforme puede parecer banal, ¿no? O sea, pero puede ir con camisa y mal. Exacto. La idea es que el médico sea lo mejor presentable, pues tampoco no van a ir con sus cabellos enredados, mal peinados, o sea, un polo a rayas, roto un pantalón, ¿no? Puede ser la moda, sí, pero a veces los pacientes, y especialmente los pacientes mayores, no se acercan mucho a un médico así. Tatuajes, doctores, sí, puedes tener tu tatuaje, ¿no? Eso no va a generar cambios en el paciente. Y si es que te pregunta algo, se le puede explicar de forma corta. Nunca le explican a un paciente por qué tienen el tatuaje, ¿no? Doctor, ¿por qué en su brazo está el nombre de su enamorada? Ah, bueno, pues es. No, no se limite a explicar. Bueno, me lo puse porque quise, ya está. Muy bien, sigamos, señor, pero todo amablemente. Muy bien, a ver. Sobre la comunicación con el paciente, me piden el verdadero. ¿El médico debe expresar emociones extremas? ¿Verdadero o No, falso? Falso. 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 Eso de toda falsedad, ¿no? El lenguaje no verbal brinda información adicional, ¿verdadero o falso? La doctora ya que es verdadero, muy bien, Sí, verdadero. verdadero. Verdadero es Sí. otro. O sea, el paciente puede que no esté hablando, pero sus manos están inquietas, ansiosos, se le nota ansioso, o sudoroso, o de repente está que se coge el pecho, ¿no? No puede hablar, pero ya nos está dando cierta información, esas características o ese. Dice, solo es importante la comunicación verbal, No. falso, de toda falsedad, ¿no? La comunicación no verbal no es importante, también es importante. ¿Cuál es la clave? El lenguaje no verbal nos brinda información. Miren, preguntas, ahora sí vamos con signos vitales rápidamente. Dice, el ruido que escuchamos o que escucharemos, perdón, es el ruido que escucharemos, será el que nos indica la presión arterial diastólica, Se cuarta de Korokov. De la Korokov. El cuarta, C. ¿no? Sí. Exacto. ¿Ya ven? Está en una balita, doctor. Yo creo que el repaso. A ver, ¿hay fase 6? No, ¿verdad? La fase Solamente el 5 cinco. hay silencio. Silencio histórico. ¿En la fase 2 qué es? Ayer lo señalamos. También También puede haber, ruidos, como murmullo, pero sin importancia clínica. así es, sin importancia. Pero fase 2, ¿será diastólica o sistólica? Histórica. Sistólica, ¿ya? ¿Y acá qué me pide? Hacia el La tercer diastólica. grupo. Entonces, rapidito sacan. Y acá está un cuadrito para que no se vuelvan a olvidar de los ruidos de Korokov. No se olviden que son 6, perdón, son 5. Y la posición. Nunca olviden el brazalete. En la práctica lo vamos a hacer. No se olviden esto, doctores. ¿Ya? No me profe, la respuesta en la pantalla. Ah, sí, ¿verdad? A ver, si di la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Me prometo en la siguiente no poner la respuesta. Ahí está. Ah, sin respuesta. Dice, la diferencia del pulso obtenida entre el apical y el radial, ¿cómo se denomina? Ah, a ver si me van a dar esta respuesta. ¿Qué dicen? ¿Cuál será la clave? Ya la otra ya que no dice la A, con duda por ahí. Algún lado. Dos doctoras ya, que le hay. A ver. Sí, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Ah, ya está con los dos positivos. Muy bien. ¿Cuál más será? ¿La A nada más? Muy bien, vamos a ver. ¿No hay más? Solo la doctora Jackie por ahí. Ya por ahí. Sandro no dice.
doctor Gumay nos dice que la A, pulso deficitario. Y es justamente lo que habíamos dicho el día de ayer, ¿no? Que habíamos dicho que la frecuencia cardíaca no debe diferenciarse mucho del pulso. Debe ser casi igual o congruente. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de que el pulso, la frecuencia cardíaca son muy diferentes, y habíamos dicho un ritmo de cuánto, mayor de cuánto debe ser la diferencia, ¿recuerdan? Es De 10, 20. ¿no? 10. Entonces, para que haya esa diferencia de más de 10, para decirlo así, entonces vamos a tener como condición, o mejor dicho, ¿en qué patologías? En la fibrilación auricular. Auricular. Muy bien. Y ese tipo de pulso que se diferenciaba, ¿no? Entre ambos, tanto la frecuencia cardíaca como el pulso, se llamaba pulso deficitario. ¿Ya? Pulso deficitario. Muy bien. ¿Qué será, doctores, superávit de pulso? Superávit de pulso es un pulso aumentado, pero solamente con mayor intensidad. Una arritmia de pulso no hay, es una arritmia cardíaca. Y obviamente la fibrilación auricular es la causa, ¿no? Pero me pide cómo se llama ese pulso, no me pide la causa de ese pulso. Y la frecuencia de pulso no tiene nada que ver, es lo normal. Rápidamente, lo de las diferencias, los diferentes tipos de pulso están en las clases, pero lo que quiero que aprendan bien son las diferencias. Taquicardia, o sea, quiénes podrían causar taquicardia y quiénes podrían causar bradicardia. Ahora, si han leído sus textos, a la taquicardia y a la bradicardia se les denomina de otra forma. ¿Recuerdan? A la taquicardia se le dice Taquipnea. taquipigma, ¿no? Ah, sí. Taquipigma. ¿Sí? Taquipigmia. Y a la bradicardia, bradifigma. Bradi- Perdón, bradifigma. Bradifigma. Entonces, ¿quiénes podrían generar una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, el consumo de fármacos adrenérgicos, ¿no? De fármacos adrenérgicos, o sea, estimulantes, como cuáles, por ejemplo, el café, chocolate, ¿no? ¿Qué más? El ejercicio, el deporte, situaciones de estrés, también pueden generar taquiafigmia o taquicardia. ¿Qué más? La fiebre, lo mencionamos, me parece, que por cada temperatura que aumenta nuestro cuerpo, por cada grado de temperatura que aumenta en 10 la frecuencia cardíaca o el pulso, ¿ya? Por cada grado de temperatura. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Hay patologías, algunas como por ejemplo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo puede generar también taquicardia, ¿ya? Taquicardia. ¿Qué más? ¿Qué otras patologías puede generar taquicardia? Bien, ¿alguna más? ¿Alguien recuerda? Lo que vimos hace un momento, las arritmias, ¿no? Las, principalmente las taquiarritmias, ¿ya? Aquellas que aumentan la frecuencia cardíaca mayor de 100. Y bradicardia o bradifigmia, ¿quiénes me podrían generar? Si hemos dicho hipertiroidismo, entonces el contrario, ¿no? El hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Puede estar presente en deportistas, ¿no? Porque los deportistas de alto rendimiento, por si acaso, no van a pensar que el deportista es su amigo que sale a las pichangas los sábados, ese no es deportista. Es los de alto rendimiento, ¿ya? Porque ellos sufren una miocardiopatía,
miocardiopatía. Principalmente la dilatada. Dilatada. ¿Qué otra cosa, qué otras causas podrían generar bradicardia o bradifigmia? Por ejemplo, algunos fármacos, como cuáles los órganos fosforados. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los fármacos órganos fosforados? ¿O dónde encuentro esos fármacos? Venenos plaguicidas. Venenos para ratas, venenos para plantas, para algunas plagas, tienen órganos fosforados. ¿Qué hacen? Aumentan la actividad acetilcolina, no se olviden, y eso genera bradicardia o bradifilm. ¿Qué otros fármacos? Por ahí nos están señalando los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores. ¿Qué más? ¿Qué otras patologías? ¿Qué otras patologías pueden generar bradifigmia o bradicardia? Las ictericias, podría ser, pero hay un tipo de ictericia. La ictericia obstructiva. ¿Ya? Genera por un cuadro de obstrucción del pasaje de la bilis y por eso genera un daño hepático o un daño biliar y genera ese tipo de ictericia, ¿no? ¿En qué casos, por ejemplo, la litiasis vesicular, o sea, los cálculos vesiculares pueden generar ese tipo de ictericia? Muy bien, doctores. Eso es lo que tiene que ver con el pulso. Esto es tan complicado, ¿no? Recuerden bien los conceptos. Uy, lo que habíamos dicho ayer, ¿no? La presión arterial media, la PAM, se calcula según la siguiente fórmula. A ver, ¿cuál es la fórmula de la PAM? Vamos rápidamente antes de resolver esa pregunta. ¿Cuál era la fórmula de la PAM? La presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica Sobre entre... 3. Entre tres, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál de todas estas se parece pues, a la PAM? Ujú. De todas estas se parece a la PAM. A ver, vamos a ver. Dice PAT. Vamos a tratar de resolver. PAT menos un tercio, ¿quién? PAS menos PAT. ¿Ya esta? Falso, ¿no? A ver la otra. PAT más un tercio de la PAS menos la PAT. ¿Será verdadero o será falso? La otra. A ver, un tercio PAT más PAS menos PAT. Es esa. Esa es, ¿no? Esa. Sí. Esta última, PAS más PAT entre dos. Eso es falso de todas formas. No falso, ¿cómo es eso? No falso, o sea, verdadero, negativo con negativo. No, falsa, no, muy bien. ¿Ya ven? Así les viene preguntas, chicos. A ver, si yo les digo, ¿cuál es la fórmula de la presión de pulso? ¿Cuál es? También lo hicimos ayer. ¿Cuál es la fórmula de la presión de pulso? La presión arterial sistólica menos la Menos diastólica. la diastólica, no. Creo. o la frecuencia La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. cardíaca o el pulso. Esa es la presión de pulso. La PAN, rapidito. ¿Cuánto es lo normal de la PAM? ¿Cuándo decimos cuántos son los valores normales? O sea, ¿cuáles son los rangos de la presión arterial normal? La presión arterial media normal. De Bella, 65 muy 10 bien. 65 a 110. 100. es, Nunca se olviden, milímetros de mercurio. Y tengo un paciente con una PAM menor de 65, ¿qué será? es hipotensión. Hipotensión. Y si la PAM es menor de 60, Un shock.
Podría estar en un cuadro de shock, ¿no? No se olviden de eso. ¿Ya ven? Preguntas así de sencillas les vienen en su examen de unidad. Dice, sobre la técnica de toma de presión arterial, no es cierto. La lectura de la presión arterial en ambos brazos puede variar en 10 milímetros de mercurio. Verdadero. Puede variar, ¿no? ¿Verdad? Menos, inclusive tiene que ser hasta 10, no más de 10, ¿ya? El manguito demasiado ancho dará valores alterados, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Previo a la toma de presión arterial por método auscultatorio, se debe palpar la arteria braquial para evitar el sesgo de hueco auscultatorio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La medida de la presión arterial en las piernas es mayor que en los brazos en la coartación de aorta. Esto también lo mencionamos ayer. Falso, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la presión? Contrario, ¿no? O sea, Ajá. mayor en los brazos, menor en las piernas, ¿no? Muy bien, chicos, ya ves, están una balita ustedes. Dice, ¿cuál de los siguientes o cuál de las siguientes alternativas no se considera válido en la toma de presión arterial? Las presiones arteriales de las piernas son menores a los de los brazos en la coartación de aorta, miren, similares a la anterior, ¿no? Y todavía creo que está la respuesta. Creo que esta es la misma de la anterior. Problema manguito pediátrico. Ah, ya. No, esta es otra pregunta. Pero acá ya les da la clave. Me olvidé borrar las claves. Pero vamos a analizar. Dice, las presiones arteriales de las piernas son menores a las de los brazos en la coartación aórtica o de aorta. Sí, ¿no? Y ya lo hemos comentado hace un momento. Si el paciente adulto es muy delgado, ¿es posible emplear un manguito pediátrico? También, ¿ya? El pediátrico no solamente puede ser para niños. Si mi paciente es bien flaquito, está bien pelita, o en las justas tengo miedo de cogerle el brazo porque se le va a romper, puedo usar un pediátrico. Un manguito demasiado ancho dará unos valores muy bajos, no, porque ya vienen calibrados, no va a generar mucha alteración, o al menos no lo va a alterar. La lectura de la presión arterial en ambos brazos puede variar un máximo de 20 milímetros de mercurio. Acá podría ser, ya algunos textos dicen hasta 10 milímetros de mercurio, ya. Acá en la pregunta, esto sí me pasaron del ciclo anterior, dicen que su docente les había dicho que sí es correcto, ya. Pero yo encontré que hasta 10. ¿Se les ha dicho? Bueno, por ahí vamos a ver. Dice, la medida de la presión arterial tiene tendencia a ser mayor en el brazo derecho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será mayor en el brazo derecho o en el izquierdo? Si es mayor en el brazo derecho, ¿ya? Si es mayor. Inclusive en algunas situaciones de hipovolemia, o sea, si un paciente está sangrando o tiene deshidratación severa y estamos entrando al shock hipovolémico, siempre le toman la presión en el brazo derecho, porque si el brazo derecho está afectado, o sea, está caída la presión, entonces es más exacto en decir que si el paciente realmente está sufriendo un shock, ¿ya? Entonces sería la E Ah, o las. no, no, Por... acá la C, Ah, ok, listo. he marcado, sí, lo había marcado. En el derecho sí es. Listo. Dice, respecto al pulso arterial, márcalo incorrecto. La historia clínica y hallazgo físico ayudan a determinar obstrucción arterial por claudicaciones. La esclerosis de la media, ¿sí?, y calcificación arterial pueden hacer difícil la palpación de pulso. La estenosis de aorta grave puede generar pulso débil y tardío, o sea, parvus tardus. La taquicardia es un síntoma frecuente en pacientes con hipertiroidismo. Por cada grado de temperatura corporal que aumenta, el pulso disminuye en 10 latidos por minuto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿La D? Claro, la D, chicos. ¿Por qué hemos dicho en la fiebre qué ocurre?
¿Disminuye o aumenta la frecuencia cardíaca? Por cada grado de temperatura que aumente, entonces aumenta en 10 latidos por minuto el pulso. Por eso la clave es la E. ¿Ya? Siempre lean bien todas las alternativas, aunque crean que esté complicada las preguntas. Por ejemplo, acá dice, historia clínica y hallazgo físico ayudan a determinar obstrucción arterial por claudicaciones. ¿Qué son las claudicaciones? Las contracturas musculares, ¿no? Dice, esclerosis de la media y calcificación arterial. Cuando se refiere a esclerosis de la media, se refiere a que hay esclerosis de la túnica media o de la capa media de las arterias. Y la calcificación arterial también es otro problema, principalmente en las vasculitis, que pueden hacer difícil la palpación del pulso, principalmente el pulso temporal, que es el que más se complica. La estenosis de aorta grave puede generar pulso débil y tardío. Sí, esto lo vamos a ver también cuando hablemos de valvulopatías. Y la taquicardia es un síntoma frecuente en pacientes con hipertiroidismo, correcto. Y esto lo habíamos mencionado acá en el cuadrito, ¿no? Hipertiroidismo, taquicardia, ¿no? Muy bien, chicos. Y la clave era la E, pues, que es la que no cuadra. Dice disminuye y por cada grado tiene que aumentar. ¿Cómo se denomina el patrón respiratorio irregular, rápido y superficial con periodos prolongados de apnea? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué tipo de problema respiratorio vamos a encontrar acá? Nos dice una La respiración B, irregular, rápida. Vamos a esquematizarlo. Una respiración irregular, rápida, y dice y superficial. O sea, no es tan profunda. ¿Ya? No es tan profunda. Y periodos largos de apnea, ¿no? Y luego de nuevo, irregular y superficial. ¿Qué entonces tipo de la C, respiración? la C. La C, la de Biot, ¿sí? ¿Están seguros? La de Biot más o menos es así, ¿no? Y periodos largos de apnea, y así, con la clave. ¿Cómo es la de Chine-Stokes? Es una superficie, es casi la misma, irregular, rápida, pero acá dice superficial, y la de Chine-Stokes es superficial y profunda, y luego, de nuevo, se hace superficial, apnea, y de nuevo, de superficial a profunda, luego se hace nuevamente superficial y apnea. Y esa es la de Chine-Stokes. La paradójica es un tipo de alteración respiratoria que ocurre cuando el paciente inspira profundo y hay una caída de pulso. ¿Ya? Esa es paradójica. La de Chain, esto ya hemos hablado cómo es, ¿no? Son superficiales más profundas. Si acá si hubiera ese término de profundo añadido, sí sería Chaineston, pero solamente me dice superficie. Por eso sería la de Yot. Y la de Kussmaul, ¿cómo es la de Kussmaul? Es una respiración profunda y acelerada, ¿no? Y forma regular. Vamos más allá, doctores. ¿Qué tipo de enfermedades pueden generar respiración de tipo Chine-Stokes? La encefálica. Exacto. Generalmente daño del sistema nervioso central. Por ejemplo, meningitis, intoxicación por oxígeno, hipoxemias, accidentes cerebrovasculares. ¿Qué patologías pueden generar las de Biot? Encefalitis, ¿no? Muy bien, doctor. En el bulbo. La de Las Biot, pi. cuando está afectado, ¿cuál? El tronco encefálico, ¿no? El bulbo, ¿sí? Por ejemplo, las hemorragias cerebelosas, las lesiones pontinas, esas cositas podrían generar. La meningitis también podría generarse si es que se llega a
dañar las meninges del tronco encefálico. La de Kussmaul, que es más preguntada y es la más fácil de identificar, ¿en qué paciente lo vamos a encontrar? En personas con diabetes mellitus, Diabetes mellitus, pero intoxicación. ¿qué Tipo parte 1, de la diabetes mellitus, doctor? acidosis metabólica. Exacto, acidosis metabólica, pero en la diabetes, ¿cómo se llama? Cetoacidosis. Cetoacidosis. En cualquiera de las dos situaciones, acidosis Butanol. metabólica o cetoacidosis. ¿En qué más? En pacientes con sepsis y con síndrome urémico. ¿Ya? En esos, uremia, muy bien, doctora. Uremia. ¿Ya? Entonces, esas son las respuestas. A ver, esta otra dice, son causas de la respiración de Kussmaul, pero el excepto, ¿cuál es el excepto? Facilito, ya lo hemos hablado hace unos segundos. ¿Cuál no es la alternativa que me causa respiración de Kussmaul? Meningitis. Meningitis, pues meningitis. ¿Meningitis qué causaba? La de China. Uremia sí causa, acidosis metabólica, cetoacidosis diabética. Esas sí causan Kussmaul. Dice, son causas de fiebre inversa, excepto. O sea, acá ya me piden que hable sobre fiebre inversa. La fiebre inversa, y eso está en su teoría, aquella temperatura en la cual el paciente eleva, pero se mantiene no superando los 38,5 grados, baja y vuelve a subir, baja, vuelve a subir y baja, ¿ya? Se le dice inversa porque mayormente para que suba y baje hay un periodo largo de tiempo, a diferencia de los otros tipos de fiebre o patrones febriles. Causas de fiebre inversa tenemos el cáncer, cáncer de estómago. También tenemos la filariasis, ¿sí? También la elefantiasis. ¿Y qué es eso? Es la presencia de un parásito en donde en el ganglio linfático y obstruye la linfa y se genera el edema. Y eso puede conllevar a fiebre también, ¿ya? ¿Qué más? La enfermedad Graves Basel, ¿sí? La brucelosis, a causa de... A ver, vamos a ver. Leptospirosis. La leptospira también, ya han llevado microbiología, ¿verdad? La leptospira, que es un parásito, una bacteria, un virus o un hongo. ¿Qué dicen? ¿Es un parásito o es un hongo o una bacteria? Es una bacteria, doctores. La leptospira es una bacteria. ¿Ya? La leptospira es una bacteria. Muy bien, la leptospirosis no me va a generar fiebre inversa. Lo que me genera es fiebre continua. Cáncer de estómago, sí. Filariasis también. Va a ser, ¿no? La respuesta la. Y